Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de noviembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Hace solo una semana las encuestas, todas, sin excepción alguna, apuntaban a un empate en las elecciones presidenciales del martes. Un empate que se desharía en el último momento por un puñado de votos en una serie de estados clave. Algunos sondeos incluso predecían una apurada victoria de Kamala Harris, ya que, según ellos, la candidata demócrata había dado un pequeño empujón en la última semana tras los mítines de fin de campaña. Pero no fue así. No hubo empate y mucho menos victoria de Harris. Los resultados dejaron boquiabiertos a la prensa, a buena parte del electorado y a todo el Partido Demócrata. Donald Trump había ganado con autoridad tanto en el colegio electoral como en voto popular. El primero se lo ha llevado por 86 votos. Trump ha ganado en un total de 31 estados frente a los 19 de su contrincante. En voto popular, Trump sacó a Harris 2,5 puntos de diferencia, o lo que es lo mismo, casi 4 millones de votos. La derrota de Harris vino acompañada por otra en el Senado y otra más en la Cámara de Representantes. Ni en el peor de los escenarios se veían tan mal los demócratas. Esto les ha obligado a replegarse y a cuestionar la estrategia que siguieron durante la campaña. Asumen que uno de los problemas que no supieron ver fue el de la inflación, que el electorado asocia al mandato de Biden porque fue a partir de 2021 cuando empezaron a escalar los precios. Eso pesaba más de lo que querían admitir. Durante meses entonaron un canto triunfal, incidiendo en cómo crecía el PIB. Pero ese crecimiento se estaba haciendo a costa de una inflación creciente, que, como siempre sucede en estos casos, castigó más el bolsillo de la clase trabajadora que depende de un salario. Esto le impidió conectar con sectores importantes del electorado, de modo que, a pesar de sus esfuerzos por conectar con los trabajadores, no consiguió movilizarlos a su favor. No ayudó tampoco el hecho de que, escorada muy a la izquierda para satisfacer el ala más radical de su partido, los votantes más templados, que viven al margen de sus guerras culturales, prefirieron quedarse en casa o votar por los republicanos. La campaña de Harris fue en este aspecto mucho más agresiva que la de Biden en 2020. La centró en atacar a Trump y especialmente a sus votantes, algo similar a lo que hizo Hillary Clinton en 2016 y que tampoco funcionó. Otro de los problemas que han visto ahora, pero que fueron incapaces de ver hasta la derrota, era el problemático legado de Joe Biden. En su calidad de vicepresidenta, Harris estaba estrechamente ligada a Biden, que arrastraba un índice de popularidad muy bajo. El día de las elecciones, solo el 38% de los estadounidenses aprobaba su gestión, mientras que un 56% la desaprobaba. No parecía buena idea vincularse con un presidente tan cuestionado, pero lo hicieron porque realmente la campaña de Harris era la de Biden con otro nombre, y eso muchos votantes lo descontaron desde el principio. Ahora, tras la debacle, los hay que piden depurar responsabilidades, pero Harris y su equipo no parecen darse por aludidos. Han quemado una fortuna para nada, y son muchos en el partido los que temen que se desate una guerra civil entre los demócratas, algo que dejaron aparcado hace 4 años con el ascenso de Biden. Pero no hay un liderazgo claro, ni una posición común, ni siquiera una agenda de mínimos. Tienen 2 años por delante hasta las elecciones de medio mandato que se celebrarán en 2026. Para entonces, el partido habrá tenido que reinventarse a sí mismo si quiere volver a conectar con la sociedad y recuperar, como mínimo, una de las 2 cámaras. La semana previa antes de la previa inmediatamente anterior, antes de las elecciones, las principales encuestadoras seguían pronosticando un empate que os traje aquí yo el jueves anterior a las elecciones, el último programa de la semana, que lo dediqué en exclusiva a esto mismo. Y os contaba que había hecho un promedio de todas las encuestas principales y que lo que me salía era un empate perfecto. En algunas daban un punto más a Trump y en otras un punto más a Kamala Harris, pero era un empate que entraba dentro de lo que se conoce en Demoscopia como margen de error. Es decir, que el margen de error suele rondar el 1, el 2% y que no nos estaba diciendo nada. Decían que ese empate
se resolvería en el recuento a los puntos, como en el boxeo, es decir, a los votos en el colegio electoral por un puñado mínimo de votos en 2 o 3 estados. Algunos apuntaban 6 o 7, en fin, que no iban a ser muchos, que íbamos a tener que esperar, porque lugares como Pensilvania, como Michigan o como Georgia iban a estar muy disputados, no durante toda la noche, sino seguramente durante días. Pero algunas demoscópicas, unos días antes de las elecciones, especialmente el último fin de semana, apuntaron que Kamala Harris llevaba una ligera ventaja en voto popular y que eso sin duda, es decir, superior al 2%, y que eso sin duda le ayudaría en la recta final. El martes, durante todo el día, la prensa anunció una noche electoral larga, en la que seguramente no conoceríamos al próximo presidente porque esa misma noche, porque el recuento se eternizaría durante días en estados como Pensilvania, como Michigan o como Georgia. Yo mismo esa noche me preparé, no sé ya para que fuese larga, sino para hacer un programa, tenía hasta preparadas las líneas principales ya para qué es lo que iba a contar, que al final, pues gracias a Dios, pude darlo esa misma mañana. Vamos, la mañana aquí en España, porque es donde yo preparé el programa. Fue una noche en la que dormí apenas nada, pero me fui a la cama contento, porque pude, dormí una siesta y un poco más, porque pude saber cosa que no sucedió en el año 2020, pude saber esa misma mañana, pude saber quién había ganado las elecciones. Pero cuando empezó la noche, en absoluto lo tenía claro, y como yo, creo que prácticamente todo el mundo. Bien, a partir de aquí, los asesores de Kamala Harris la última semana estaban, no diré exultantes, pero sí encantados con la buena suerte que habían tenido, especialmente a lo largo de los últimos días, porque ese empate que se había mantenido durante 2 o 3 semanas parecía deshacerse al final. Es decir, que en el último momento podía sacar una cabeza o media cabeza de ventaja. En los días previos a las elecciones, Donald Trump no había parado, había seguido haciendo declaraciones una tras otra, todas muy polémicas, que según ellos encajaban perfectamente en su estrategia de demostrar a los votantes que Donald Trump estaba amortizado y que no era apto para un nuevo mandato. Se mostraban optimistas, en una palabra. Creían que la vicepresidenta estaba a punto de conseguir la victoria en un recuento muy ajustado, cierto es, pero que se iba a convertir en la primera presidenta de los Estados Unidos. Su última aparición en la campaña, de hecho, que el lugar que eligió era bastante icónico. Lo hizo en las escaleras estas que hay en Filadelfia, famosas mundialmente por la película Star Rock y de Sylvester Stallone. Bueno, pues simbolizaban aquellas escaleras el ascenso de una candidata que empezaba desde abajo y que iba a conseguir llegar a la presidencia en apenas 3 meses. Pero ese optimismo moderado, dejémoslo ahí, resultó ser un indicador de cuán equivocada estaba la campaña de Harris en interpretar a un electorado más preocupado por la inflación y por la inmigración que por la persona en sí de Donald Trump. Podríamos pensar que eso nos ha sucedido a todos, pero a nosotros no nos va la vida en ello, es decir, no estamos a sueldo del Partido Demócrata para asesorarles, somos gente normal y corriente que acontecemos a lo que sucede, nada más, y que nos nutrimos de las noticias y de las historias que nos van llegando. Es cierto que había otros indicadores, entre ellos los de las casas de apuestas famosos, pero las casas de apuestas le pasa lo que a las encuestas, a veces aciertan y otras veces se equivocan, así que tampoco es un oráculo lo de las casas de apuestas, como algunos han venido en los últimos días diciendo, si nos hubiéramos fijado en las casas de apuestas lo habríamos sabido. En el año 2020 también hubo casas de apuestas que daban ganador a Donald Trump y no ganó las elecciones. Y lo mismo nos lo podemos llevar a otros países. Vamos, que a toda esta gente, a todos estos asesores dentro del Partido Demócrata, se les pagan, o se les pagaban, y bastante bien, por cierto, para ver este tipo de cosas. Al final, lo que sucedió es que Trump aseguró su regreso a la Casa Blanca con una victoria electoral que podríamos calificar, sobre todo viniendo de donde viene, como impresionante. Dejó en nada los ataques de Harris y atrajo votantes que pensaban que el país iba por mal camino y que culpaban a Joe Biden, muy impopular, y jefe de Harris, de todos o de buena parte de sus problemas. Y cuando digo muy impopular, es muy impopular. Os he dado en la introducción las cifras de popularidad del mismo día 5 de noviembre. Estamos hablando de un 38% de desaprobación y un 56% de aprobación. Es decir, que le aprobaban, al revés, de aprobación un 38% y de desaprobación un 56%, que es muy poco. Pero esto no ha sido cosa del último año, de los últimos 6 meses. Es que Biden empezó su mandato
en enero de 2021, y en aquel momento tenía una aprobación algo superior al 50%, el 53% exactamente, y una desaprobación muy baja, de solo el 30%. Bien, así se mantuvo durante buena parte del año 2021 y a finales de ese año, en el mes de septiembre, a partir ya de octubre, noviembre, se invirtió. Es decir, eran más los que desaprobaban su gestión que los que la aprobaban. Al principio era una diferencia mínima de apenas 2-3 puntos, pero esa distancia no ha hecho más que ensancharse a lo largo de los últimos 3 años, ya va para 4 años. Es decir, durante prácticamente todo su mandato, y cuando digo prácticamente es de 4 años, 3 años y 3 meses, ha estado con unos índices de popularidad bajos y ha llegado no a lo más bajo del todo, que eso lo tocó a mediados del año 2022, pero por ahí le anda, porque este año lo ha rondado todo en torno al 38-39%. Bien, este era un dato que no sé si en el Partido Demócrata lo tenían claro, entiendo que sí, pero le recomendaron a Kamala Harris que siguiese los pasos de Biden. Es decir, que su incapacidad para distanciarse de Biden y para ofrecer soluciones propias a los problemas de los estadounidenses, ojo, a pesar de contar con un fondo, una cantidad de dinero muy generosa, muy, muy grande, que son casi 1.600 millones de dólares los que ha tenido para la campaña frente a creo que son 500 millones lo de Trump, es decir, 3 veces más que Trump, pues eso ha sido un factor crucial en su derrota. En términos generales, el Partido Demócrata cometió un error al no planificar una transición clara, un corte claro de la presidencia de Biden a una generación más joven de políticos demócratas, de líderes jóvenes. Ojo, esto él lo había prometido hacer en 2020. Él era consciente de que era un tipo ya casi octogenario y que esta sería su primera y última estancia en la presidencia. Es decir, que en principio no se iba a presentar de nuevo. Él había llegado allí como una cura para el Partido Demócrata y para el propio país, porque había que sacar a Trump de la Casa Blanca y hacía falta poner toda la carne en el asador. Pero lo que vino a decir en aquel momento era que él iba a estar temporalmente, pero luego se iría y se encargaría de que viniese gente más joven detrás de él. Bien, la designación de Harris como cabeza de cartel, esto fue a finales del mes de julio, recordémoslo, pues ya dejó su campaña en desventaja para enfrentarse a un contrincante que mantenía un control muy firme sobre su propio electorado. Durante la campaña, que para Kamala Harris ha sido muy breve en términos estadounidenses, claro, para España ha sido una campaña larguísima, han sido 3 meses, más o menos. Los asesores de Harris eran conscientes de que el tiempo no jugaba a su favor, pero adoptaron la estrategia de resaltar el mal carácter de Trump y lo malo que era como la única manera de contrarrestar su frenética actividad desde el mes de enero. La insatisfacción del electorado con la dirección del país, incluyendo la frustración durante más de 2 años con la inflación o el tema de la inmigración, un récord de cruces ilegales de la frontera, indicaba que los votantes, o que había muchos votantes que querían un cambio. Pero Harris no se sentía cómoda adoptando una postura, aunque fuera tibiamente crítica hacia Biden, a pesar de la presión obvia de la calle. Y sus asesores tampoco consideraban que esa táctica fuese efectiva, teniendo en cuenta que es vicepresidenta. Es su vicepresidenta y lo lleva siendo desde 2021. Es decir, que Kamala Harris estaba presa de su propio cargo. Su campaña, por lo demás, pues ahora ya se puede ver con nitidez. Ha presentado algunas fisuras. El acercamiento a los votantes negros o hispanos o los de clase trabajadora, que se ha dicho mucho estos últimos días, en esos estados clave que iban a decidir o que presuntamente iban a decidir las elecciones, o fue tardío o no llegó nunca. Un representante demócrata por Washington, un tipo llamado Adam Smith, lo decía el otro día, salía en la prensa estadounidense. Decía que Harris y los demócratas, es decir, ellos mismos, parecían demasiado alineados con el ala progresista, el ala izquierdista del partido. Bueno, vino a decir textualmente, la extrema izquierda nos está llevando a un callejón sin salida. Esto lo dijo textual, haciendo referencia pues a movimientos un tanto absurdos como ese de defund the police, es decir, hay que desfinanciar la policía o hay que abrir las fronteras. El segundo problema para este hombre, para Adam Smith, fue que Harris, a pesar de que todo se lo estaba diciendo, decidió
no distanciarse de Biden. Pero como ya he dicho antes, eso no era tan fácil. El hecho es que Harris ha perdido un terreno considerable en todos los segmentos demográficos, prácticamente todos. Con la excepción, tendríamos que ir a todas estas categorías y subcategorías que hace quizá de mujeres negras. Es el único donde no ha perdido terreno. En el resto, todos, tanto hombres como mujeres, si las tomamos sin importar la raza, mostraron una preferencia mayor hacia el Partido Republicano comparado con la que mostraron en 2020. Harris cedió algo de ventaja entre los votantes con educación universitaria, que era de lo que los demócratas presumían, los vota la gente más culta y más preparada del país, pero sufrió una pérdida significativa entre aquellos que no tienen título universitario. Que podemos pensar, bueno, serán pocos, ¿no? En Estados Unidos son más. En Estados Unidos conforma la gente sin título universitario algo así como el 60% del electorado. Y el apoyo de los votantes negros, especialmente los varones, se duplicó al 16%, mientras que el apoyo de los votantes hispanos, que ya es importante, muy importante, tanto el voto hispano ya es tan importante como el voto negro, aunque a mí me cuesta eso de hablar de voto hispano y voto negro, a pesar de que en las demoscópicas los utilizan. Es decir, que hay hispanos, habría que tomarlos de uno en uno, no tiene por qué existir, por más que se puedan dibujar tendencias, ser hispano o ser negro no significa que tengas la obligación, aunque sea moral, de votar a unos o a otros. Pero bueno, yendo con estas categorías que manejan los sociólogos. En el caso del voto hispano, lo que nos encontramos es que se ha incrementado 6 puntos, ha alcanzado un 41%. Harris también ha perdido apoyo con respecto a 2020 entre los votantes con ingresos familiares menores a $100.000 al año, aunque eso sí ha ganado terreno en segmentos de votantes con ingresos superiores a 100.000 euros, a $100.000 al año, es decir, que lógicamente pues son muchos menos. Y esto es algo de lo que también les han acusado. Bueno, sí, el Partido Demócrata al final se ha convertido en el partido de los ricos. Mientras que el Partido Republicano, quien lo iba a decir hace unos años, se ha ido convirtiendo en el partido de la clase trabajadora. En Michigan, esto en la víspera de las elecciones, hubo una señal clarísima de cómo no terminaba de arrancar lo suyo. Se convocaron un meeting, ya para cerrar el broche final de la campaña, que estaba Tim Walz, el candidato a vicepresidente, lo convocaron a una plaza muy céntrica de la ciudad de Detroit. Una ciudad que es un bastión demócrata desde hace 1000 años, como aquel que dice. Aunque este lugar, la plaza esta, podéis buscarla en Google y en Maps y veréis que es una plaza bastante grande, caben miles y miles de personas allí, es una plaza despejada, además, una de estas plazas duras. La cantidad de gente que asistió es que no llenó ni la mitad del espacio que había. Y eso, que no solo iban a hablar políticos, es que se llevaron a un cantante muy famoso, a Bon Jovi, le conoceréis, al cantante de Rema, Michael Stipe, que tocaron en directo, como teloneros. Pero es que ni con esas. En un momento dado, el equipo de campaña pidió a los asistentes que se reagrupasen dentro del espacio para que se colocasen unas gradas para que lo viese, para que entrasen en los planos de televisión, la cámara, intentando dar la impresión de que había más gente. La noche del martes, es decir, ya la noche electoral, en el Hotel Conrad de Washington, los donantes del Partido Demócrata, que habían estado recibiendo durante los días precedentes informes muy optimistas, diciéndoles que era prácticamente segura la victoria, aunque iba a ser apurada y peleada, pero era prácticamente segura, claro, observaron todos con horror los resultados electorales. Muchos de los que habían sido invitados a una reunión VIP, una cosa para gente muy, muy importante, muy selecta, en una universidad de Washington llamada la Universidad Howard, iba a celebrarse allí la fiesta electoral de Harris, pues lo que prefirieron fue quedarse en el bar o volver a su casa o a su hotel, porque es que no había nada que celebrar. Algunos, claro, comenzaron a culparse entre sí, pero la victoria de Trump fue tan contundente que la mayoría entendió a la primera que se trataba de un problema mucho más amplio, que iba más allá de la campaña de Harris y de los defectos o defectillos que podría haber tenido. A eso de las 10 de la noche, por ejemplo, era ya evidente que perdían Carolina del Norte y Georgia, y había señales de alerta en otros estados, como Pensilvania o como Michigan. Vamos, que la fiesta electoral en la Universidad de Howard y, por supuesto, en el Hotel Conrad se terminó convirtiendo en un velatorio. Era el lugar donde iba a cantar victoria
y no pudo ni cantar derrota porque desapareció del mapa hasta el día siguiente. Al atribuir a Harris la responsabilidad de su derrota, los demócratas lo que estaban era apuntando a la decisión de Joe Biden de presentarse de nuevo, de buscar de nuevo la reelección. Y esto fue hace ya año y medio. Y a los esfuerzos subsiguientes para sofocar y apagar cualquier disenso que se presentase dentro del partido, de cualquiera que se quejase, cualquiera que considerase que esa decisión era equivocada, o hacia aquellos que siquiera tantearon el terreno para presentar su candidatura en las primarias. Al final lo presentaron 3 más sin ningún tipo de posibilidades dentro del partido. Uno de ellos, además, que fue Kennedy, terminó apoyando a Trump. Cuando Biden, esto os lo comentaba antes, cuando Biden anunció su candidatura en 2020, había prometido ser una figura de transición que pasaría el liderazgo, el relevo a una nueva generación de líderes demócratas, más jóvenes, de 40, 50 años, una cosa así. Pero tras el éxito que tuvo el partido, éxito relativo, pero bueno, éxito en las elecciones de medio mandato en 2022, Biden se vino arriba y se convenció de que los que habían mostrado su escepticismo sobre su capacidad de conseguir un segundo mandato, estaban equivocados. Y que él podría hacer 2 mandatos, como había hecho, por ejemplo, Barack Obama, o como había hecho Bill Clinton. ¿Por qué no? Tenía perfecto derecho. Así que en abril del año pasado, 2023, anunció su decisión de presentarse de nuevo. No hubo, por supuesto, debate alguno dentro del Partido Demócrata sobre esta cuestión. Tenía el derecho a hacerlo porque ya era presidente y no aceptó cuestionamientos de ningún tipo. Como que, por ejemplo, era muy mayor o que las fuerzas le habían acompañado. Esto era algo que estaba a la vista. Llevábamos todos, no ya en el Partido Demócrata, todo el mundo, meses, viendo cómo sus facultades físicas y mentales habían ido a menos. Se movía con dificultad, tropezaba, se equivocaba de dirección, saludaba a la persona equivocada, se trabucaba al hablar. Se había convertido los vídeos de Biden equivocándose con algo o tropezándose, se habían convertido en un género ya en las redes sociales. La Casa Blanca y los demócratas y sus medios afines, por supuesto, decían que todo era mentira y que era de desalmados señalarlo. Que obedecía, por supuesto, a una campaña de descrédito montada por Trump y por los trumpistas. Los altos cargos de la Casa Blanca organizaban meticulosamente la agenda y los encuentros personales de Biden para evitar que se notaran los efectos de su edad y de sus problemas, porque edad tampoco es que Donald Trump sea joven, ni mucho menos, pero física y mentalmente responde mejor que Biden, ya sabéis, esto lo hablábamos hace unos meses, la edad es muy caprichosa, uno puede tener 80 años y estar a la perfección y 6 meses más tarde que te dé eso que Antonio Escotado llamaba el changazo, es decir, que ¡pum!, de un día para otro o de un mes para otro te cueste moverte o te empieza a fallar la cabeza. Así es la naturaleza humana. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues parece ser que a Joe Biden le había dado el changazo, cosa que no le ha dado a Donald Trump, a la vista de la energía física que tiene este hombre. En fin, lo pudimos ver el día que casi le matan en Pensilvania, que se levantó un brazo, con la cara sangrando, en fin, que eso también tuvo su importancia en la manera en la que, al menos para sus seguidores, se convirtió en una especie de ídolo absoluto ya. ¿Qué hubiera pasado si eso le sucede a Joe Biden? ¿Hubiera resistido a eso? ¿Se hubiera caído desplomado? Pues seguramente lo segundo, y no sabemos si se lo hubieran tenido que llevar en camilla. Pues seguramente, no tenemos ni idea, pero bueno. El hecho es que le fallaba eso. Y en el Partido Demócrata se esmeraron en correr un tupido velo para que no solo no se viese, sino que además nos hablase del tema. Bueno, esta estrategia de control de daños permanente tuvo como consecuencia que en los 2 últimos años de presidencia Biden no pudo utilizar su propia plataforma electoral para justificar la necesidad de un segundo mandato. Y esto ya sitúa a los demócratas en desventaja frente a los republicanos, quienes se enfocaron en denunciar los problemas que había, canalizar las preocupaciones de los ciudadanos. Al final, pues se tuvo que retirar tras el desastroso debate del 27 de junio.
Al hacerse cargo de la campaña, tras la espantada de Biden, un mes más tarde, Kamala Harris heredó su estructura. Un trabajo que encontró hecho, pero que también tenía sus inconvenientes. Harris, por ejemplo, incorporó personal de su entera confianza, pero sin sacar al personal de Biden. Eso generó tensiones internas respecto a las decisiones estratégicas y los mensajes de campaña. Vamos, que no se ponían de acuerdo sobre temas fundamentales, como las líneas maestras de la campaña o las entrevistas que tenía que conceder. Joe Rogan, que es el podcaster más popular del país y que es de tendencia republicana, le invitó a su programa, pero no acudió porque los asesores de Harris no se ponían de acuerdo sobre si era conveniente o no. Así que solo fue a programas afines, convenciendo a los ya convencidos, lo cual no sirve de mucho. Los asesores de Kamala Harris se apresuraron a montar una plataforma económica poderosa, es decir, que hubiese mucho dinero. Lo tenemos difícil, pero nos sobra el dinero, nos sale por las orejas. Para apaciguar pues, las inquietudes de muchos votantes que veían que quizá no podía ganar porque Trump era mucho Trump. Pero no solo eso, sino que además quiso dotarse de un programa económico que en principio iba a ser propio, porque disponía de más autonomía de la que había tenido el propio Biden, que no podía insultarse a sí mismo. Sabían por las encuestas que la economía era una de las principales preocupaciones. Así que lo que hizo fue prometer una serie de cosas, como propuso una prohibición federal sobre la especulación de precios, asistencias para el pago de viviendas para compradores que era su primera vivienda, apoyo a los pequeños empresarios. Vamos, que decidió no centrarse en promocionar la agenda económica de Biden, sino que optó por tratar de empatizar con la frustración de sus votantes. Pero encuesta tras encuesta, los votantes siguieron prefiriendo a Trump en lo referente a economía porque les parecía más creíble. Dentro de la campaña, los asesores de Harris discutieron de manera muy acalorada si sus propuestas de política económica debían ser más detalladas y abarcar más aspectos. Al final decidieron omitir muchos detalles, argumentando que los votantes deseaban una visión más general en lugar de un programa más elaborado y complicado. Bueno, incluso antes de la derrota de Kamala Harris, algunos asesores reconocieron que esta decisión podía haber sido un error estratégico, porque el equipo de Trump se lo tenía mucho más trabajado en todos los aspectos. Es decir, que no sabían realmente qué es lo que iba a hacer. Cosa que con Trump lo tenían bastante claro. Sabían perfectamente cómo iba a ser el segundo mandato de Trump basándose en su experiencia previa en la presidencia. En los últimos 2 años, Trump ya ha tenido tiempo de delinear muchas políticas que quiere implementar desde el primer día de su segundo mandato. Empezando por aquello de la deportación masiva, que haya más perforaciones petrolíferas. Pero con Harris nadie sabía nada. Va a hacer lo de Biden, tiene algo en la cabeza, porque si va a hacer lo de Biden, vale, empezamos. No, la cosa no ha salido muy bien. Así que, como no conseguía despegarse, a principios de octubre decidieron sacar todo el arsenal. La campaña de Harris ya se centró casi únicamente en atacar a Donald Trump. Y ese ya fue el último y definitivo error. Este último mes, la propaganda electoral demócrata y los discursos en los mítines han sido una hipérbole tras otra. Un día Trump era un dictador, al siguiente un fascista y al otro un nazi peligroso. Bueno, exactamente lo mismo que hizo Hillary Clinton en 2016, con la diferencia de que en aquel entonces Trump era una incógnita como gobernante y ahora ya no lo es. Todos los estadounidenses saben cómo gobierna porque es que se pasó 4 años en la Casa Blanca. Los indecisos saben que es un tipo polémico, un tipo linguaraz, que no se caracteriza por el don de la oportunidad y que en 2020 no supo perder, eso lo saben. Pero de 2017 a 2021 Estados Unidos no se transformó en el Tercer Reich. Vamos, que era toda una exageración a la vista. Pero eso, en fin, es muy común en la política estadounidense, especialmente tiene algo de circo, especialmente de un tiempo a esta parte. A Trump le llaman nazi y el otro responde diciendo que Biden o Harris son comunistas. El problema estaba en que la campaña de Harris descendió en sus ataques hasta los propios votantes, a quienes hacía extensivos los insultos. Esto galvanizó a los republicanos y enfadó a ese votante que no lo tenía claro. En el esquema maniqueo que se habían montado los demócratas, todos los republicanos eran nazis, todos querían acabar con la democracia y de propina además eran racistas y homófobos. En Estados Unidos hay mucha gente que vive al margen, como os decía antes, de las guerras culturales, que hace su vida sin meterse en la de los demás.
Y esas categorías cerradas que ha creado la extrema izquierda, este asumir que todo nuestro ser lo define nuestro sexo, nuestra raza o con quién nos acostamos, y por lo tanto tenemos que votar en consecuencia, no les termina de entrar. Y de esto, los demócratas, empezando por la propia Kamala Harris, se han tenido que enterar por las malas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Fran, que es un madrileño que ha acudido este fin de semana a Valencia, al GMSI concretamente, para sumarse a las brigadas de voluntarios que ayudan en las tareas de limpieza. Y bueno, nos cuenta lo siguiente. Buenos días, don Fernando, y a los contraescuchas. Sé que este vídeo hubiera sido más útil enviarlo la semana pasada, pero el caso es que ayer, sábado 9 de noviembre, estuve en Algemesí, en una de las zonas afectadas, en un pueblo que está bastante afectado todavía, muy afectado, por no decir muy afectado, sí. Y estuve con el Frente Atlético, que fletaron 4 buses y uno de ellos de 2 plantas, hasta arriba de gente. Y bueno, pues fuimos para allá. La verdad que la gente le subió la moral cuando vio a 200 personas yendo para allá con todo tipo de herramientas, palas, begón, escobas, de todo. Y la verdad que estuvo muy bien, pero bueno, eso fue un día, porque bueno, la gente, primero que no hay logística para quedarse allá a dormir en los buses no es concebible si luego tienes que rendir. Todas personas ahí hacinadas en los buses, entonces pues bueno, pues se hizo un viaje de ida y vuelta, quedamos a las 4:30 en Madrid y luego para salir por aquí salimos a las 9 de la noche. O sea, se hizo lo que se pudo, pero hace falta mucha más gente. O sea, se necesita un goteo incesante de gente. Todo el mundo sabe que los fines de semana, pues obviamente el mundo se paraliza un poco. Yo, por ejemplo, trabajo hoy, pero hoy domingo se paraliza para la gente que tiene trabajos más normales, más genéricos, más ordinarios, ¿no? Y hace falta muchísima gente, don Fernando, hay que visibilizarlo. Algemesí ayer estaba muy mal. Vecinos de allí, que hablé con 4, 3 hombres y una mujer, me dijeron que la UME llegó allí el viernes para empezar a tener logística, pues eso, de abastecimiento y tal, pero mano de obra como tal, yo solamente vi una excavadora llevada por el ejército y era en un túnel, que sí que es verdad que es un túnel muy importante que conecta 2 partes del pueblo, porque he pasado una vía ferroviaria, pero es que no hace falta muchísima gente. Nosotros podemos hacer lo que pudimos, pero hay que ir muchas más veces y eso no se puede quedar atrás. Y solamente decir eso, que bueno, lo siento por enviarlo hoy, hubiera sido mejor enviarlo ayer o tal, pero ayer estaba haciendo lo que tenía que contar. Así que un abrazo muy fuerte y eso, que no se quede en el olvido, que Algemesí, Paiporta, todo eso, se necesita voluntarios, se necesita gobierno, primero se necesita gobierno, pero si está claro que o somos nosotros o ahí no va a ir nadie, porque 12 días después que haya pasado la UME y a hacer logística, no a echar mano, pues bueno, es bastante esclarecedor. Un abrazo muy fuerte y... Pues sí, Fran, la situación es gravísima, mucho más grave de lo que podemos imaginar los que no hemos estado allí y bueno, y que conocemos solo por las imágenes que nos llegan a través de los periódicos, de la televisión o de las redes sociales. A ver, yo he podido hablar con algunas personas que han estado en las zonas inundadas y lo que me han dicho es que, bueno, que es algo inexplicable, salvo que lo veas con tus propios ojos. Es una devastación absoluta, embadurnado todo de un olor nauseabundo, vamos, el propio de las aguas estancadas. El lugar al que fuiste este fin de semana, la localidad de Algemesí, está en la ribera del Júcar, que ha sido una zona también inundada, pero no de forma tan grave como la zona del Barranco del Pollo y que está al norte. Esta zona queda un poco al margen de la atención mediática y está realmente mal, así que todo el esfuerzo que se haga para ayudar a la gente de allí pues es bienvenido. Quien pueda permitírselo y esté en condiciones físicas de un trabajo realmente duro, pues como es el de la limpieza después de una inundación, no haría mal acercarse hasta allí. Eso sí, que se preparen para trabajar durísimo y para ver un escenario de esos que
que no se borran nunca, que aunque procuremos olvidarlo, no podemos olvidarlo. Respecto a las donaciones, la campaña de donaciones en toda España continúa a día de hoy y bueno, hace ya casi 2 semanas de esta tragedia. Y algo me dice que seguirá durante mucho tiempo, porque el destrozo ha sido absoluto. Cuando ya esté todo limpio, lo que se encontrarán los habitantes de las zonas afectadas es que lo han perdido todo, casi todo. Y ahí lo que hará falta será dinero, para que puedan reconstruir sus vidas. Espero que esta vez el Estado esté a la altura para ayudar a toda esta gente. Si el Estado tiene algún sentido, es precisamente este, apoyarte en el caso de una catástrofe como esta. Bien, seguimos con Francisco, que hace una reflexión sobre los políticos que con toda la razón del mundo se han convertido en los villanos de las inundaciones. Hola, Fernando. Quería hacer una reflexión con el tema de los políticos y que se está diciendo que todos los políticos son igual, que todos son muy malos, con todo lo que pasa con la Dana y todo ese rollo. Y me gustaría decir que yo no veo bien que se generalice, porque quita incentivos, sobre todo, para que la gente sea buenos políticos. Y cuando hacen algo bien, hay que correr a premiarlo públicamente y socialmente. Yo voy a empezar por decir que, al parecer, Óscar Puente está cumpliendo con su trabajo y ha hecho una cosa extraordinaria para su persona, que es abstraerse de este barro político, y en lugar de estar argumentando, el tío ha habilitado varias cosas en Valencia y lo ha hecho muy bien. Y pese a que Óscar Puente es de las personas que han sido anteriormente bastante negativos, pues no se me caen los anillos por decir que lo está haciendo bien y que ojalá más lo hicieran como él, que ese es el mensaje que yo creo que deberíamos dar. De la misma forma, muy bien Vox con la asociación Revuelta y que han ayudado a muchísima gente y que han estado más rápidos que el gobierno allí. Y yo creo que es importante hacer este tipo de cosas, porque de la misma forma que cuando, por ejemplo, un periodista como tú hace bien su trabajo, a mí me gusta premiarlo, pues creo que hay que hacerlo con los políticos. Creo que no hay que generalizar con los periodistas, también hay muchos periodistas que lo hacen mal y no por eso voy a generalizar. Porque además lo más importante es saber que necesitamos a los políticos, porque es una profesión como cualquier otra. Necesitamos buenos políticos, igual que necesitamos buenos periodistas, igual que necesitamos buenos policías. Y que generalizar en toda una profesión es siempre premiar a los que lo hacen mal. Porque al final, si te van a llamar corrupto o te van a llamar clase política, hagas revuelta, hagas como Óscar Puente o hagas como yo qué sé, como toda la izquierda que se está quejando de la ayuda, que es impresionante, de los empresarios. Si al final va a valer lo mismo, si te van a condenar igual, pues nadie correrá con esa milla extra. También lo digo porque muchas veces cuando has tenido invitados como Begoña Villacís, pues le dices que no vuelva a la política, o que no se le ocurra, o cómo se te ocurre meterte, o tal. Y bueno, puedo entender que a nivel personal, pues no quieres que alguien se meta ahí o lo que sea. Pero mi acercamiento a este tema es más bien agradecerle que se haya remangado y se haya metido en ese estercolero, que alguien haya estado ahí defendiendo cosas buenas. Por ejemplo, no es lo mismo Begoña Villacís que Juan Carlos Monedero, estaremos de acuerdo en aquello, ¿no? Pues habrá que agradecerles que se metan, porque si cada vez que alguien se va a meter en política lo que vamos a decirles es que se vayan a su casa porque aquello es una mierda todo, pues lo que pasará al final es que habrá una selección negativa, que siempre la hay, porque en muchos sitios la hay, en la ley de hierro de las oligarquías también la hay en la empresa, y estaremos haciendo una promesa autocumplida, estaremos haciendo que realmente sea lo peor, porque a los que vemos buenos no los apoyamos para que hagan esa lucha por nosotros, aunque sea. Bueno, siento la duración, muchas gracias por tu programa, Fernando, y un abrazo a todos los contraescuchas. Que la gente generaliza ante una situación tan desesperada como la de Valencia es perfectamente comprensible, Francisco. Los fallos se han registrado en la política, tanto en la parte de previsión como en la de asistencia.
En ambos casos las responsabilidades políticas son obvias, vamos, que no han estado a la altura de las circunstancias, así que es razonable que la gente esté enfadada y cargue contra toda la clase política. Esto evidentemente es injusto, porque toda generalización en principio, por principio, es injusta. Hay políticos que se toman muy en serio su trabajo, que lo hacen con celo, otros en cambio pues solo lo utilizan su trabajo de político bueno, solo lo hacen el trabajo realizando cálculos políticos, por lo general miserables, y entienden la política como un medio de vida del que servirse. Por desgracia, en la política nacional y autonómica eso es la norma, no tanto en la municipal. La municipal es distinto, sobre todo cuanto más pequeño es una localidad. A la política, lo he dicho muchas veces, afluye lo peor de cada casa. Cuando no son unos aprovechados, son unos iluminados, y eso cuando no unos inútiles. Y eso de una manera u otra se termina viendo. Es fácil comprender, ya que, en fin, el trabajo mal hecho es el que llama la atención, no el que está bien hecho. Es muy común que nos reparemos cuando un político está haciendo su trabajo de manera diligente porque entendemos que esa es su obligación. Vamos, sucede con la política y con cualquier otro trabajo. Yo cuando viajo en tren no voy pensando en lo bien que lo lleva el maquinista. Cuando viajo en avión no pierdo no voy pensando qué bien, qué bueno es este piloto. A no ser, claro, que estemos en dificultades, atravesemos, qué sé yo, en el avión, un temporal, ¿no? Y pensemos, caray, pues sí que es bueno. Se la está jugando y es realmente bueno. Lo mismo sucede con los periodistas, ¿eh? Se generaliza de manera injusta, metiendo a todos en el mismo saco. Bueno, de hecho, la misma campaña que hay contra los políticos la hay contra los periodistas. Y tiene razón de ser porque hay demasiado periodista actuando como activistas de partido. Vamos, que no me extraña lo más mínimo. Además, que la credibilidad de este oficio esté bajo mínimos. Yo es un oficio que me tomo muy en serio. No trabajo para ningún partido, me debo a mis oyentes y por no recibo ni publicidad institucional, que en el caso de que alguien hiciese la intención de incluirla en mi programa la rechazaría. Precisamente por la desconfianza que me producen los políticos, que por lo general utilizan a los medios y a los periodistas como parte de su campaña de comunicación, y en el curso de esa campaña los suelen someter. Ojo, muchos periodistas están encantados de ese sometimiento, es un sometimiento voluntario y por lo general bien remunerado. Bueno, pues esa desconfianza me lleva a mantenerme alejado. Así que para evitar dudas, mi política es sencilla. No entrevisto políticos, no me veo con ellos, no como ni ceno con ellos y mis interacciones con ese gremio están limitadas a la casualidad o a circunstancias en las que no lo puedo evitar, es decir, que no dependen de mi control. Respecto a por qué le dije a Begoña Villacís que me gustaría que nunca volviese a la política, bueno, eso es algo que recomiendo a todos mis amigos. Cuando alguno hace intención de meterse en política, pues lo primero de lo que le prevengo es de eso. Ni que decir tiene que no me hacen ni caso. Algunos a la vuelta de 4 u 8 años me vienen a dar la razón y echan pestes por la boca de todo lo que han tenido que aguantar. Pero vamos, que me consta que hay políticos que se lo toman muy en serio, que son gente honrada y que procura hacer su trabajo de la mejor manera posible. Esos por lo general no suelen llevar muy alto, porque en este oficio prima mucho más la obediencia que la diligencia. Luego nuestro sistema, como bien sabes, está concebido para que la obediencia sea la columna vertebral de cualquier partido político. En cuanto a Óscar Puente, pues a ver, por lo que estamos viendo, ha tenido un cambio repentino en el último mes. No sé por qué, no tengo ni idea. Quizás se ha puesto en manos de un asesor de imagen que le ha convencido de que tiene que dedicarse a ser ministro de Transporte, sin un activista en Twitter. El cambio, por cierto, se produjo a raíz del descarrilamiento del tren en el túnel entre Chamartín y Atocha. En fin, esperemos que continúe así. Bien, cambiamos de tema y vamos ahora con Adrián, que vuelve con la historia esta de la dimisión de Íñigo Errejón hace ya más de 2 semanas. Quería añadir un dato acerca de la dimisión de Errejón, el que puede esclarecer un poco más, no tanto de manera objetiva, pero sí aportar un poco más de luz a su dimisión. Y es que es uno de los pocos dentro de la coalición que gobierna con el PSOE, que ha votado en contra de los presupuestos. Toda esta orquesta y este plan que se ha hecho alrededor de su dimisión puede además venir acompañado de querer quitárselo de encima para llegar a aprobar los presupuestos. Ahora mismo no podemos afirmarlo ni tampoco podemos desmentirlo, pero el tiempo lo dirá. Ahí lo dejo, a ver si alguien puede opinar acerca de este tema o tú mismo, si puedes encontrar algo, nos puede dar un poco más de luz. Muchas gracias por tu programa, haces una gran labor y que nos sigas informando tan a día de todos estos temas. Muchas gracias.
Pues podría haber algo de eso, no te digo yo que no, Adrián, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Es un hecho que las actividades privadas de Íñigo Errejón eran un secreto a voces. Vamos, que lo sabía todo el mundo en su partido y trataban de taparlo como podían. Bueno, tal y como pudimos ver en aquel incidente del concierto en Castellón de la Plana en junio de 2023. Quizá lo tenían preparado para dejarle caer cuando tocase. Pero eso no lo sabemos, es una simple conjetura, bien fundamentada, pero eso sí, pero una conjetura a fin de cuentas. De cualquier modo, lo de Errejón se olvidó tan pronto como se produjeron las inundaciones en Valencia. Así que cuando regrese la normalidad, iremos enterándonos, digo yo, de más cosas. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de por qué ganó Donald Trump. Polarizados aparte, cualquiera que tuviese dudas respecto a su voto encontró en Kamala un discurso incoherente a propósito de ideas que no parecían ni ideas propias ni propiamente ideas, siendo en esto tenaz y fiable. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega el programa de hoy, 11 de noviembre, mañana 12, y estaré de vuelta. Hasta mañana.